Para hacer el ajuste primario del contraste vamos a empezar viendo las ruedas de color. Tenemos 4 ruedas. La primera, Lift, actúa sobre las sombras, el negro y las luces más bajas de la imagen. La segunda, Gamma, actúa sobre los medios tonos. Normalmente el centro de interés de la imagen se sitúa en los medios tonos, por ejemplo, los tonos de piel del protagonista. La tercera, Gain, es para las altas luces. Los cielos o los brillos se sitúan en esta zona. La última, Offset, actúa de manera uniforme en el conjunto de la imagen. Cuando tocamos en Offset, no modificamos la relación de contraste en los distintos elementos que conforman la imagen. Vamos a hacer un ajuste primario del contraste de este plano. Tenemos que dirigir la mirada al monitor de forma de onda. Nos encontramos con una escala de 0 a 1023. Es una escala de luminosidad que va desde el negro, el 0, hasta el blanco, el 1023. En el eje horizontal están los píxeles de la imagen. Podemos reconocer rápidamente estos píxeles blancos en la zona izquierda que corresponden al cielo. En la zona central, las altas luces corresponden al cielo a través de los cristales. Y estos picos de la zona derecha son los brillos de los cromados de la moto. La zona de los medios tonos en esta imagen están alrededor del valor 384 y corresponden a la hierba, el muro y la moto. En cuanto a las sombras, en la zona izquierda está la rueda, en el centro y la derecha está la cuadrícula de los marcos de las ventanas y las partes oscuras de la moto. Voy a empezar por las altas luces. En las ruedas de color tengo que actuar en Gain. Este control horizontal debajo de la bola de color corresponde al nivel de luminancia. Si lo arrastro a la izquierda veo cómo bajan las altas luces y si lo arrastro a la derecha, suben. Hay que verlo en la imagen y a la vez en el monitor de forma de onda. Tengo que dejar los picos del cielo en el valor 1023. Todo lo que esté por encima de este valor quedará quemado, en blanco puro. Por lo tanto voy a ir bajando hasta dejar la parte blanca del cielo justo en ese valor. Ahora vamos a hacer lo mismo con los negros. Tengo que situar los negros puros en el nivel 0. Con el control de nivel de Lift voy bajando hasta dejar los negros pegados a la base del gráfico. Evitando, claro está, el clip de negros, es decir, perder detalle en las sombras. Ahí están los picos de negro en el valor mínimo. Por último voy a actuar sobre los medios tonos, Gamma. Si los subo parece que es por la mañana temprano o a mediodía. Si los bajo parece por la tarde, anocheciendo. Pero yo veo que en esta imagen el centro de interés es la moto. Por lo tanto voy a subir el nivel de Gamma para que la moto se vea bien, cómodamente. Si tuviéramos un personaje ajustaríamos la Gamma atendiendo al tono de piel. Al subir la Gamma, veo que me ha quedado algo de margen para bajar las sombras. Retoco un poco y ya tengo la corrección primaria del contraste terminada. En corrección de color, esto es lo primero que se hace con cualquier plano. Situar los picos de las altas luces en 1023. Situar los negros puros en 0. Ajustar la luminosidad del centro de interés a un valor subjetivamente agradable a la vista. Retocar las altas luces y las sombras después del ajuste de Gamma. Esto es la corrección primaria del contraste.